Herrera, quien es abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, es magíster por la Philips Marburg Universität, Alemania, y es abogado consultor especialista en temas penales. Tengo el privilegio de conocer al doctor Edson Celada y haber litigado con él algunos casos, y estoy seguro que en esta oportunidad desarrollará una excelente ponencia. Su ponencia lleva por título La legítima defensa, aspectos fundamentales y casos prácticos. Le damos paso al doctor para que empiece con su ponencia. Muchas gracias, doctor Jimmy Benítez. En primer lugar, agradecer a todos los colegas y amigos del Instituto Peruano de Estudios de Derecho por la invitación. Quisiera saber si se me escucha bien, sin ninguna interferencia, por favor, si me dan la referencia. Sí, doctor, se le escucha perfecto. Ya, muchísimas gracias. Bueno, el tema que me convoca hoy es justamente el tema que desarrollé como investigación en mi estancia de maestría en la Universidad Philips de Marburgo, el cual titula La legítima defensa, fundamentalmente respecto a los criterios que se deben tomar en cuenta al momento de analizar los casos prácticos. Es por ello de que el día de hoy voy a tratar de, en lo sucesivo, ordenar mi intervención en tres momentos. El primer aspecto que voy a tocar sobre la legítima defensa es sobre los fundamentos que se han desarrollado en el campo de la dogmática, que fundamentalmente son tres, podría decir. Hay un factor individual, supraindividual, y lo que se maneja en la opinión, digamos, dominante es una versión mixta, ¿no?, que trata de unir ambas posturas. Luego de ello voy a plantear algunos casos en los cuales podríamos aterrizar justamente con todos estos alcances respecto a los fundamentos de la legítima defensa para finalmente dar a conocer mi posición al respecto y lógicamente someter a discusión las posturas que se puedan formar en torno a esta pequeña discusión, debate. Bueno, sin más que agregar entonces, pasaré directamente al primer punto de mi intervención, que como dije hace unos minutos, trata de dotar de un fundamento dogmático a la legítima defensa. En el desarrollo de la ciencia penal, hay penalistas como Baumgarten, por ejemplo, que consideran que uno de los aspectos más difíciles dentro del desarrollo de las ciencias penales es el campo de la legítima defensa. ¿Por qué? Porque a pesar de que existe en casi todas las regulaciones del mundo, lógicamente con sus matices y los aspectos trascendentes en cuanto al tipo de Estado en el que nos encontramos, a pesar de que existen en todas estas legislaciones, o la gran mayoría a nivel mundial, no hay un consenso respecto a cuál es el fundamento en sí de la legítima defensa. Es así que en nuestro país, por ejemplo, es casi un hecho dado, sobre todo en la jurisprudencia se maneja bastante el criterio de que el fundamento de la legítima defensa sería un criterio mixto, señalando por un lado que tendría un contenido individual y por otro lado un contenido supraindividual. Esto en realidad vendría a ser un resumen de lo que se ha desarrollado en la literatura, vamos a decirlo, europea principalmente y con rasgos alemanes. Esto porque, por ejemplo, en la literatura alemana, donde se ha discutido bastante y se ha desarrollado muchísimo en la literatura el tema de la legítima defensa, se ha visto hasta tres teorías, tres posiciones fundamentales. La primera, que es la teoría individualista, monística; la segunda, también monística, pero superindividual; y la tercera, que trata de unir a ambas, ¿no?, la conocida como mixta o ecléctica. Siendo eso así, hablando de la teoría monista individualista, a la cual me adelanto ya, es a la teoría a la cual yo me adhiero, la legítima defensa vendría a ser una especie de autorización o facultad que brinda el Estado y reconoce a cada uno de los miembros de su sociedad para poder defender sus legítimos intereses
cuando se encuentren frente a una agresión ilegítima. Que además, como ya sabemos, de acuerdo al artículo 20, inciso 3 del Código Penal peruano, se señalan incluso los elementos que deben analizarse en la legítima defensa. Me refiero a la agresión ilegítima, a la necesidad racional del medio empleado y a la falta de provocación suficiente. Pero también hay otra gran postura, hay, digamos, un sector importante, sobre todo en Alemania, que han tratado de desarrollar un contenido monístico supraindividual, es decir, que el fundamento de la legítima defensa no tendría nada que ver con los intereses de particulares, sino por el contrario, simplemente la protección del ordenamiento jurídico. En este caso, no se reconocería el derecho de un particular, de un individuo para defenderse, sino más bien lo que se trataría es de defender a ultranza el derecho y el ordenamiento jurídico en sí. Lógicamente que todo esto trae sus consecuencias y sobre todo en la resolución de los casos prácticos, ¿no? Y lo vamos a ver. Pero antes de pasar eso, el tercer punto, o la tercera posición de estas teorías, hace mención a lo que se ha tratado de fundamentar como un punto medio entre estas dos teorías, entre la monista individual y la monista supraindividual. Es así que aparece la tercera teoría, que es la teoría dualista, en la cual se habla de un contenido por un lado individual y por otro lado supraindividual. Esta tercera teoría, aunque seguramente ya en el debate podremos conversar un poco más, traería bastantes problemas, es en buena cuenta el fundamento que más se ha tomado como base para el desarrollo de los casos, tanto en nuestro país como en otros ordenamientos jurídicos, incluyendo Alemania, entre otros países más. Bajo la idea de que no habría ninguna incompatibilidad entre lo que se debe entender como la protección del individuo y al mismo tiempo la protección del ordenamiento jurídico. Al respecto, para ir aterrizando un poco en este tema del fundamento de la legítima defensa, se han suscitado diversos casos en la práctica, sobre todo en nuestro país, en los cuales se ha puesto en tela de juicio, o por lo menos se ha discutido, se ha analizado muchísimo respecto a si es que concurriría o no un supuesto de legítima defensa. Seguramente que los colegas aquí presentes y los que nos están viendo a través de las plataformas habrán visto incluso en las noticias que han habido casos como, por ejemplo, el famosísimo caso del estudiante de Villarreal que una noche saliendo de clases en el centro de Lima fue interceptado por dos sujetos que aparentemente iban a robarle, iban a sustraerle sus pertenencias, y uno de ellos contaba con un arma blanca, una navaja. Lo que ellos no sabían era que el estudiante de Villarreal tenía licencia para portar armas y además tenía su arma de fuego consigo para defensa personal. Y es así que en una circunstancia que, bueno, los detalles seguramente estarán indicados en el expediente del proceso, el joven estudiante decide utilizar su arma para defenderse, impacta de bala a uno, hiriéndolo, y al otro lo impacta, ocasionándole la muerte. El caso, lógicamente, tomó bastante revuelo porque los familiares del occiso y del herido clamaban justicia señalando de que no había proporcionalidad entre la defensa del estudiante y el ataque o posible o inminente ataque de parte de los malhechores. Y es así que incluso, si recordamos, porque esto fue allá en el 2012, si no mal recuerdo, una jueza, no recuerdo ahorita el nombre, en realidad es irrelevante, pero la jueza, digamos que fundamentó y motivó una resolución en la cual se dictó una detención preliminar, si mal no recuerdo, contra este joven. Él fue apresado y lógicamente después de un tiempo ya se varió la medida, pero lo que llamó bastante la atención fue que en la resolución de la jueza señaló que uno de los fundamentos para dictar esa medida
fue la desproporcionalidad de la defensa por parte del joven estudiante. Un criterio que, lógicamente, a esa época, estamos hablando del 2012, ya había sido derogado, puesto que en el año 2003, o sea, muchos años antes, ya se había modificado la ley respecto a la institución de la legítima defensa y ya no se exigía la proporcionalidad de la defensa, sino por el contrario, la racionalidad del medio empleado, que está incluso regulado y previsto en el artículo 20, inciso 3, literal B. Lo cierto es que, además de ese caso del joven estudiante, se han suscitado otros más, que seguramente también lo han escuchado, como el caso del empresario, por ejemplo, Miguel Llanos, que actuó en defensa de su pareja y también hirió y abatió a algunos delincuentes. Incluso, me parece que este año, sí, creo que este año también fue noticia nuevamente que la misma persona, Miguel Llanos, en un incidente en una ciudad al norte del Perú, también se defendió con arma de fuego frente a unos delincuentes que trataron de herirlo. Y la pregunta siempre cae de Maduro, ¿no? ¿Cuál sería en realidad el criterio fundamental para determinar si estamos frente a una legítima defensa y, por otro lado, cuáles serían los límites? Uno de los casos que también ha llamado bastante la atención, sobre todo de la opinión pública en los últimos tiempos, fue una circunstancia en la cual un miembro de la Policía Nacional abatió a un delincuente en una ciudad también al norte de Perú. Por lo menos de lo que se sabe hasta ahora, a este joven policía lo han absuelto, pero en el tribunal militar. Y todavía subsiste el tema de la responsabilidad civil, según lo que se ha mencionado a través de los medios de comunicación. Bueno, siendo eso así, lo que voy a tratar de fundamentar de manera breve, por el tiempo que se nos da, para más bien dar pase al debate en sí con los colegas, es de que, en mi opinión, en realidad, el fundamento de la legítima defensa es netamente individual. Y esto sin más, porque quiero ir directamente al punto, por el mero hecho de que todo parte, ojo, hay que tener en cuenta esto, todo parte de una agresión ilegítima por parte de aquel que recibe el ataque de la defensa. Vamos a imaginar en el caso, por ejemplo, del estudiante de Villarreal, el estudiante se defiende respecto de una agresión ilegítima. De la misma manera, el empresario o el policía se defienden de una manera determinada, ¿no? Que eso se va a discutir también en su momento y en el caso específico, pero respecto de una actuación ilegítima. Siendo eso así, y viendo lógicamente los casos que se han dado muchísimo en nuestro país, debe tomarse en cuenta que quien actúa de manera contradictoria al derecho no es el que se defiende, sino es más bien el que agrede. Justamente la regulación que tenemos en nuestro país nos hace ver que uno de los requisitos fundamentales para la activación de este instituto, que es la legítima defensa, es efectivamente la agresión ilegítima, la cual debe ser incluso, como lo sabemos, una agresión actual, porque no cabe, por ejemplo, una legítima defensa respecto de una persona que golpea a otra y esta persona que es agredida regresa después de algunas horas o después de algunos días para cobrar, entre comillas, una revancha, o incluso dotado de mejores condiciones para superar, digamos, en fuerza o en número a la persona que lo agredió. Si es que no fuera una posición de interés personal el fundamento de la legítima defensa, y por el contrario sería una supraindividual, sea esta mixta o netamente monística, entonces podríamos llegar a la conclusión de que incluso este elemento de la agresión ilegítima, siendo esta una agresión actual, no podría fundamentarse dentro de los alcances de la legítima defensa. Y en segundo punto, también por el hecho de que el criterio de racionalidad, que bastante se discute en el tema de la legítima defensa, porque hay que determinar cuándo una respuesta, me estoy refiriendo a la defensa,
cuándo esta respuesta es acorde al derecho y cuándo no, y podría incluso ser excesiva. Justamente uno de los mayores, digamos, alcances o desarrollo que se ha logrado en nuestro país es la derogación del criterio de proporcionalidad, porque bajo este criterio de proporcionalidad, también creo que lo sabemos muchos, se exigía que si alguien me atacaba, por ejemplo, con un palo, tendría que defenderme con un elemento proporcional a este objeto. Y eso en la práctica era casi imposible, ¿no? Porque si alguien me atacaba en ese momento, tenía que ver cuál era el medio idóneo para poder repeler el ataque o defenderme de una manera adecuada. Y justamente una de las consecuencias de mi postura respecto al criterio monista individual es que no se exige una proporcionalidad en la defensa. Con esto no quiero señalar tampoco de que si alguien, por ejemplo, abofetea a otro o le da un golpe de puño, el agredido puede defenderse, por ejemplo, con una pistola y matarlo. Lo que se debe entender es que en la situación concreta y específica respecto de la persona que es agredida, no se le puede exigir, en primer lugar, que resista el ataque más allá de donde no debe. Y en segundo lugar, tampoco se le exige que tenga que causar un daño respecto a la defensa, me refiero, que no le asegure a él la protección de su vida y su integridad. Porque, por ejemplo, si vamos al caso del estudiante de Villarreal, no podríamos decir que tendría que haberle disparado en alguna zona que no le cause un peligro inminente al agresor para que no le cause la muerte, porque por el contrario, también podríamos argumentar que el no haberlo hecho hubiera implicado un mayor riesgo para él mismo. Siendo eso así, el elemento monista individual debe ser, por las consecuencias que también voy a mencionar ahora, el criterio fundamental en el tema de la legítima defensa. Y eso lo he podido constatar en varios casos que ya se manejan en la jurisprudencia peruana, que hay, en cierto modo, valga decir esto sin ánimos de una crítica ácida, cierta incertidumbre y cierto, podría decir, desconocimiento de repente del fundamento y los alcances del mismo de parte de los operadores jurisdiccionales, y estoy hablando en general tanto del abogado como el fiscal y el juez. Y muchas veces lo que sucede en el sentimiento de la ciudadanía es que a veces los ciudadanos que pueden ser víctimas, pueden ser pasibles de un ataque, tienen miedo más bien de defenderse. Entonces, uno de las causas más importantes para establecer y dejar en claro cuál es el fundamento de la legítima defensa es también la consecuencia en la práctica. No obstante, me dirán, bueno, pero entonces, si eso es así y me atacan, entonces yo puedo defenderme sin criterio de proporcionalidad y puedo incluso llegar a matar en una situación X. Bueno, justamente para tratar de limitar ello, porque la legítima defensa, como dije al inicio, vendría a ser una institución que reconoce y autoriza a los ciudadanos dentro de un Estado de Derecho para hacer valer su condición de tal. Existen también límites a la legítima defensa. Por ejemplo, no opera la legítima defensa contra los inimputables. Me refiero al caso de los niños, por ejemplo, o de los orates. ¿Y esto por qué? Porque ellos carecen de capacidad de reprochabilidad. O, para entenderlo también, en otras palabras, no son responsables, no responden frente al derecho. Y siendo ello así, lógicamente, en la medida de lo posible, se debe tratar de evitar un ataque defensivo que pueda incluso poner en peligro la integridad o la vida misma de estas personas, ¿no? No obstante, en este punto, debo resaltar que si, por ejemplo, viene un niño y ataca a otra persona, o un orate y ataca a otra persona, y ese ataque es
eminentemente peligroso, es altamente peligroso para esta persona, tampoco le es exigible aguantar o soportar esa agresión. Y tal vez podría sí, en una situación concreta y específica, hacer uso de la legítima defensa, pero con la salvedad de que en la medida de lo posible trataría de ser una defensa lo menos gravosa, lo menos ofensiva respecto a estas personas. El segundo punto que traigo como consecuencia de mi postura es lo que ya tenemos regulado en nuestro país, a diferencia de otros ordenamientos jurídicos, y me refiero a que no opera la legítima defensa cuando hay una provocación previa de parte de aquel que realiza la defensa, y eso lo tenemos regulado en nuestro artículo 20, inciso 3, literal C, cuando habla de que uno de los requisitos de la legítima defensa es la falta de provocación suficiente. Lógicamente sobre esto también se discutió mucho. El término de suficiente hace mención a aquella circunstancia en la cual el que va a llamar a la legítima defensa pueda de alguna manera ocasionar, provocar la situación de conflicto, pero al hablar de provocación suficiente, esta circunstancia debe ser tal que haga prever que se va a cometer una agresión por parte de aquel que ha sido provocado, ¿no? Concretamente, por ejemplo, si se encuentran A y B por la calle y A le empieza a insultar a B, esta persona podría decir, bueno, esta persona me está agrediendo, ¿no? Pero si no es una agresión, me refiero a una injuria que tenga tal connotación para desencadenar una situación de agresión, tampoco no estamos frente a un supuesto de provocación suficiente. No obstante, lógicamente que esto en la práctica se resuelve siempre de acuerdo a los casos en concreto. No obstante, la regla que debe quedar clara y que incluso la tenemos ya prevista en nuestro ordenamiento jurídico es el hecho de que cuando alguien provoca la situación, no puede después llamar al derecho y decir, ampara mi defensa y déjame exento de responsabilidad. Porque justamente al inicio dije que lo determinante aquí es, en primer lugar, determinar quién fue el que actuó de manera incorrecta frente al derecho. Si yo provoqué esa situación, entonces ya después no puedo tener el manto protector de parte del Estado y del derecho penal. Otra limitación de la legítima defensa es también para aquellos casos en los cuales se desatan conflictos entre personas que guardan relaciones personales cercanas. Me refiero a, por ejemplo, relaciones de parejas o relaciones también parentales, ¿no? Padres e hijos, familiares cercanos, en la medida de lo posible, al igual que en los casos de inimputables, se debe preferir la evitación de una defensa propia que pueda ocasionar un menoscabo de bienes jurídicos como son la vida o la integridad. Y finalmente, y esto es un punto importante también dentro de las causas de justificación, debe tomarse en cuenta que la legítima defensa no debe operar en aquellos casos en los cuales exista una gran desproporción entre los bienes jurídicos que se están tutelando. Muchos seguramente recordarán por las clases de Derecho Penal el famoso ejemplo del criador de cerezas, ¿no? Que ve en su huerto, es una persona inválida, ¿no? Pero ve que en su huerto está un joven tratando de ingresar a su propiedad para sustraer las cerezas. Y él dispara y termina hiriendo o, en algunos casos incluso podría decir, llegaría a matar a este joven que trata de sustraer estas frutas. Lógicamente, si sopesamos los bienes que se están discutiendo, por lo menos en esta situación de conflicto, podríamos llegar lógicamente a la conclusión de que, si bien es cierto, el derecho reconoce la propiedad, la vida que se está poniendo, digamos, en juego aquí,
tiene más peso. Ojo, no estoy señalando que debe existir una proporcionalidad en la defensa, sino me refiero a que debe existir una proporcionalidad, es decir, debe haber cierta relación entre lo que se quiere proteger y el derecho que se está afectando a través de esta protección. Esto por la mera consecuencia de que el derecho penal debe ser legítimo tanto en la aplicación de una sanción, cuando hablamos de la comisión de un delito y la imposición de la pena a través de la declaración del juicio de culpabilidad, como también en la exención de responsabilidad. Sabemos que el derecho penal se enmarca dentro de un Estado de Derecho, o derecho constitucional, como algunos incluso lo quieren llamar, y se rige de acuerdo a principios. Uno de ellos, que no está de más decirlo, es el principio de proporcionalidad y razonabilidad. Entonces, detrás de toda esta fundamentación, también se debe tomar en cuenta que el derecho penal necesita de legitimidad tanto para sancionar como también para eximir de responsabilidad. Siendo esto así, mi posición, repito, como lo dije al inicio, es clara. Hay autores en nuestro país, como también en otros países, que tratan de fundamentar la legítima defensa a través de una doble concepción, tanto individual por un lado, como supraindividual por el otro lado. Y es más, tratan de unirlo incluso todo en uno solo, señalando, hay jurisprudencias peruanas también que así lo mencionan, de que hay una doble fase de la legítima defensa en torno a su fundamento. Y eso, lógicamente, como lo he dicho, trae sobre todo muchos problemas en la práctica, porque el juez, el fiscal, el abogado tienen un caso adelante y no saben claramente cuál es el criterio determinante para ver si estamos frente a una legítima defensa o no. Antes de concluir, también debo señalar que incluso el tema de la legítima defensa ha tenido algunas opiniones respecto a cómo se puede apreciar también que se presenta este reconocimiento, esta autorización del Estado en otras esferas del derecho. Por ejemplo, en el Código Civil tenemos en el artículo 1971, en el numeral 2, que se exime de responsabilidad aquel que actúa bajo legítima defensa. Y eso es, en realidad, un aspecto que no puede ser, digamos, echado a menos, que no puede ser dejado de vista, porque cuando se tratan, por ejemplo, de delitos de usurpación, ¿no? Muchos seguramente habremos escuchado el tema de la defensa posesoria, mediante la cual uno puede retirar a una persona que se encuentra en un terreno, en una casa, sin la autorización del propietario. La ley incluso establece que te da un plazo para que tú puedas, de propio derecho, ejercer la legítima defensa respecto del bien. De la misma manera, puede operar una legítima defensa frente a terceros. Pero en todos estos casos, si nos damos cuenta, hay un conflicto de una agresión frente a un particular. Siendo eso así, se debe excluir el criterio de la salvaguarda del ordenamiento jurídico, puesto que eso, más que soluciones, nos traen muchísimos problemas en la práctica. Además de lo que acabo de mencionar sobre el Código Civil, también, y esto tal vez ya lo dejo para el debate, se ha dejado entrever, y yo creo que sería algo lógico pensar de que incluso el arresto ciudadano, que ya es una institución procesal penal, tendría también cierta legitimidad y escondería dentro de su fundamento la legítima defensa. Y esto porque en realidad se reconoce, incluso esto es una consecuencia de la legítima defensa de terceros, por ejemplo, ¿no? Si es que vemos que en la calle alguien está cometiendo un delito y lo aprendemos, no estaremos cometiendo un ilícito penal, sino por el contrario estaremos contribuyendo a que se pueda hacer respetar y valer el derecho del agredido. Con estas consideraciones, debo remarcar, al igual que lo dije al inicio, que la legítima defensa, por lo menos en nuestro país, en el Perú,
ha sido discutido en la jurisprudencia en muchos casos, no tanto así en la dogmática. Lo que más se conoce de la legítima defensa es que es, según la mayoría de tratados y manuales de derecho penal, es una causa de exención de responsabilidad que se encuentra dentro de la denominada categoría de la antijuridicidad, y muy poco se ha discutido sobre el fundamento. Y esto ha traído como consecuencia que en la práctica judicial, en los casos reales, ha habido un claro desconocimiento, ¿no? Y prueba de ello es justamente el caso que hice mención respecto al estudiante de Villarreal, en el cual incluso se aplicó un elemento que ya había sido derogado. Consecuencia de ello fue que la magistrada tuvo que renunciar incluso a su cargo, puesto que había cometido una irregularidad flagrante. Incluso en la ley 27.936, que es la que modifica el, el elemento de la racionalidad por el de proporcionalidad, se hace mención también, y esto hay que tomarlo en cuenta, sobre todo para aquellos que se desenvuelven en la práctica de los casos penales, de que el juez tiene incluso, desde un punto de vista procesal, la obligación de dictar un mandato de comparecencia cuando exista indicios válidos, ¿no? Razones por lo menos primigenias de una legítima defensa válida. Y esto no es menos importante porque, como repito, la sensación de la ciudadanía, sobre todo en países como el nuestro, donde hace muchos años la sensación de inseguridad es bastante alta, la gente pareciera que tuviera más temor de defenderse que de ser víctima de una agresión, que puede ser en cualquiera de los delitos de la parte especial. Con ello solamente quiero concluir esta primera intervención de mi parte, señalando que hay todavía un trabajo respecto a los fundamentos de la legítima defensa en nuestro país, que incluso deben ser asentados también en la jurisprudencia penal del Perú. Y asimismo, creo que existe también un trabajo pendiente respecto a la formación y capacitación de los operadores jurídicos. Me refiero tanto a los abogados, fiscales y jueces. Si el día de hoy tenemos aquí presentes también algunos de ellos, me interesaría mucho también conocer su punto de vista. Con ello, quiero agradecer la invitación nuevamente y estoy llano a las preguntas que puedan suscitarse. Bueno, agradecemos la brillante exposición del doctor Edson Celada Herrera y vamos a dar paso a las preguntas que tengan a bien escribirlas al chat o prender sus micrófonos en orden, eso sí, y realizarlas abiertamente. No habiendo realizado preguntas, doctor Edson Celada, el Instituto Peruano de Estudios de Derecho le agradece su gentil exposición, gentil y brillante exposición, y esperamos comprometerlo a que en una próxima oportunidad se anime nuevamente. Sí, encantado. Nuevamente, gracias por la invitación. De todas maneras, a través de los organizadores voy a hacer llegar algunos materiales para que también los participantes puedan revisarlo, sobre todo el tema legislativo y algunas jurisprudencias, casaciones que he venido analizando en este tiempo, para que también puedan revisarlo, y seguramente si hubiera alguna pregunta o duda, estaré llano también a responderla. Muchas gracias.
Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Agradecerle nuevamente y estaremos viéndonos en una próxima oportunidad. Buenas noches.